Capítulo 88. Destino en el tiempo, arco final. Intermedio 2. El tiempo no espera a nadie, y todos aquellos que no tienen la mente clara se enfrentarán algún día a sus propios demonios, tanto materiales como físicos. Este fue un ciclo similar al karma y la recompensa. El bien facilitará el bien y el mal facilitará el mal. Desafortunadamente para Agravain, nunca había estado en una buena posición para dictar las elecciones de su vida. En este sentido, tenía plena autoridad para hacer lo que quisiera, pero en cuanto a las cosas que importaban, siempre había tenido un grillete firme en los tobillos desde joven que lo obligaba a madurar temprano. Pensaba y lamentaba la naturaleza de su posición, pero defendía sus propias creencias e ideales por el bien de las cosas que realmente importaban. Es solo con coraje y determinación que puede liberarse de tales grilletes, pero el costo posterior fue uno que incluso él no se atrevió a imaginar hasta ahora. Había cosas peores en la vida que ser un títere de las maquinaciones de otro, y la traición de todo lo que había llegado a representar era insoportable. Perdóname. Tenía las manos cruzadas detrás de la espalda mientras miraba solemnemente desde la ventana de su oficina que daba al patio del castillo y hacia la pintoresca colina de las laderas del reino. Fue vibrante, impresionante y la encarnación de todos los esfuerzos realizados por los colegas y compañeros caballeros que de alguna manera se habían abierto camino en la categoría de amigo. Las emociones solo obstaculizarán el objetivo de uno. No había declaración más cierta que esta, y era algo que le inculcaron desde joven de una mujer a la que alguna vez había respetado antes de que ella también cayera bajo la hipocresía de sus propias palabras. De hermosa doncella bruja, de madre adorada opresora despiadada. Sí, todo había cambiado hacía tanto tiempo que ya no podía mirar hacia atrás y recordar nada que valiera la pena recordar en sus años de adolescencia. Era Agravain, caballero de la mesa redonda y jefe de administración de Camelot. Era a la vez una posición de orgullo y un amargo sentimiento porque era exactamente la posición de poder que había sido orquestado para obtener desde el principio. En sus manos estaba la autoridad para dictar las líneas de suministro, las relaciones y la gestión militar de Camelot con un sello de cera como sello de su autoridad. Peor aún, fue con este mismo sello que había desencadenado el comienzo de sus arrepentimientos. La carta que había recibido antes de todo le informaba lo que le sucedería al preciado reino creado a partir de los esfuerzos de sus compañeros, y lo enfermaba pensar que alguien que se creía merecedor podría usurpar todo. Era insoportable, pero con un sello, más y más caballeros capaces se estaban posicionando más y más lejos de Camelot con la premisa de fortalecer la frontera. Gaeris al este, Mictibors al oeste, los caballeros de Walfred al pelotón del extremo norte, Percival al fuerte Glein. Las fuerzas internas de Camelot disminuían día a día, pero todos estaban seguros de su confianza en él. Nunca esperaré que entiendas mis intenciones, no espero que nadie lo haga. Agravain dejó escapar un suspiro, su espalda de hombros anchos se desplomó sobre el peso de sus propias cargas y sus ramificaciones. Gawain solo ahora defendía las puertas de Camelot. Querido Tristán, el que tenía la percepción más grande entre los redondos fue enviado a su muerte, con una orden de muerte colocada sobre su cabeza. Tristán se veía tan feliz ante la premisa de encontrarse con su amante una vez más, que sus ojos se abrieron con sincera gratitud. Lo último que Agravain había escuchado de Tristán antes de irse fue que el romántico empedernido andaba tocando melodías para encontrar la perfecta para su amada. Agravain sintió que la oleada de agravios se acumulaba dentro de él nuevamente, torciendo sus rasgos ya consternados en un ceño más oscuro. Había firmado los papeles de muerte que matarían a un hermano de armas. ¿Por qué? ¿Por qué lo había hecho? Las manos de Agravain se cerraron lentamente en puños, mientras sus oídos se aguzaban con el sonido de la puerta de su oficina al abrirse. Todo fue por esto. Agravain, querida niña. Ha pasado demasiado tiempo. Él educó sus rasgos de una manera acorde con su posición y miró fijamente a la bruja Morgan. Observó cuidadosamente su estado de coacción y herida. Su cabello estaba despeinado y manchas de sangre y ceniza manchaban las áreas expuestas de su piel. Sintió un placer enfermizo al ver el brazo que le faltaba, cuya hemorragia apenas se detuvo con un trozo de tela. Qué desafortunado que el atacante no hubiera puesto un poco más de fuerza en el golpe para acabar con la existencia de esta miserable criatura.
La armadura de placas negra de Agravain tintineó cuando se arrodilló sobre una rodilla, el manto azul que cubría sus hombros se arrastró por el suelo cuando inclinó la cabeza. Todo lo que pudo hacer fue ocultar la curva de sus labios mientras disfrutaba de la desgracia de Morgan. He hecho lo que me indicaron, dijo robóticamente. Se compuso antes de volver a mirar a Morgan con una fachada neutral. Verdaderamente eres el mejor de mis hijos. Una sonrisa se deslizó por el rostro de Morgan, agradable y hermosa. Era el rostro del antiguo rey de Camelot, ahora reina, bastardo por la pura venganza en los ojos de Morgan. Nunca tan fuerte como Gawain, o de buen corazón como Gareth y Gaerys, pero el más astuto de todos. Tristan ha sido tratado. Un lento asentimiento y nada más. Además, se dio cuenta de que Morgan en realidad no estaba preguntando. Ella ya debe saber que Tristan había dejado Camelot a través del uso de sus familiares. Morgan se rió, una de satisfacción y victoria cuando sus planes bien ubicados finalmente comenzaron a dar frutos. Bien, ¿y qué hay de Lancelot? ¿Has tratado con él como te pedí? Agravain tenía cara de piedra. Sabía muy bien que Lancelot no estaba cerca de Camelot y que Morgan no tenía idea de esto. Lancelot tenía la protección y la bendición de la Dama del Lago y Lady Vivian no se tomaba bien que los familiares al azar miraran a su hijo adoptivo. Esperando una respuesta, Morgan miró atentamente a Agravain, quien abrió y cerró la boca antes de soltar un suspiro de cansancio. Una pequeña escena se reprodujo en su mente, uno que era bastante reciente y el tema de interés. Fue una reunión celebrada con el mayor secreto de la que ni siquiera Gawain se dio cuenta de discutir con Sir Lancelot un solo tema. Debes salvar a Sir Tristan. Agravain tuvo la idea de creer que Merlin podría haber sabido sus intenciones, pero dado que Morgan estaba cerca y Merlin no, el mago debe haber fallado en sus esfuerzos de alguna manera. La situación ahora dependía de él. No tengo ni idea de dónde podría estar, se encogió de hombros Agravain mientras se ponía de pie tentativamente. Superaba a Morgan por una cabeza entera, pero fue Morgan quien resultó más intimidante. Las bendiciones de la Dama del Lago le otorgan una abundancia de buena fortuna. Cierto, Morgan frunció el ceño mientras tarareaba en sus pensamientos. Al menos mantuviste un control sobre dónde es probable que vaya. De los caballeros de la ronda, solo Lancelot puede oponerse a mi Gawain bajo la luz del sol. Por lo tanto, debe ser eliminado, ¿verdad? Agravain podía seguir con precisión la línea de pensamiento de Morgan, que no hablaba mucho de su carácter, pero al menos tenía su propia forma de honor que defendía. Además, Lancelot no era el verdadero obstáculo en el camino de Morgan. Este papel pertenecía al actual rey. En verdad, Agravain nunca antes había visto a Morgan tan cauteloso con nadie. El conocimiento le dio seguridad en las capacidades de su nuevo rey, pero el problema era que Morgan nunca se rebelaría frente a Shirou. Por lo tanto, cualquier pensamiento de confiar en el nuevo rey se desvaneció porque sabía que Morgan solo aparecería en la ausencia de Shirou como lo estaba ahora. Por supuesto, el rey podría haberle otorgado una especie de carta de triunfo nacida de las armas que se decía que podía crear, pero cualquier cosa de naturaleza mágica haría estallar a Morgan al instante. Se daría cuenta de que él estaba comprometido, y eso era algo a lo que no podía arriesgarse. Este era un asunto que tendría que resolver por su cuenta, y lo había estado planeando durante años. En la actualidad, nunca había visto a Morgan reducida a un estado tan lamentable, y si sus lecciones sobre hechicería eran algo a lo que atenerse, podía sentir que se estaba quedando peligrosamente baja en la producción mágica. Sutilmente, toqueteó la empuñadura de su espada. Pestañas. Agravain continuó con su juego de engaños y mentiras. Por supuesto. Están escondidos en el estante superior de mi escritorio. Morgan se mostró complácida, pavoneándose más cerca de Agravain y acariciando su rostro con cariño de la misma manera que lo haría con una posesión preciada. Por un momento, se sintió como si fuera un niño otra vez en el cálido abrazo de su madre, Morgan de Fer, pero el momento pasó rápidamente. En verdad, al menos mi propio hijo no me traicionaría. Un destello de los mismos celos enloquecedores que corrompieron a su una vez amada madre estropeó cualquier sentimiento entrañable del gesto. Traición. La palabra le dejó un sabor amargo en la boca, pero su madre realmente no lo sabía. Fue ella quien traicionó a sus hijos primero.
Cuando Morgan le dio la espalda, todo el peso de darse cuenta de que realmente confiaba en él en ese momento se sintió como un puñetazo en el estómago. No había magia, ni defensa, ni precaución. Esto fue el mismo momento que había estado esperando todos estos años. Las manos de Agravain sutilmente se cerraron en puños mientras preservaba la imagen de la madre que una vez conoció, y ahora evitaba la bruja que tenía delante. En verdad, su madre había muerto hace mucho, mucho tiempo. Su espada fue rápidamente desenvainada, su cuerpo se inclinó hacia adelante en una puñalada destinada a matar de un solo golpe. En cámara lenta, vio cómo Morgan se animaba con el sonido del acero, se daba la vuelta y lo nivelaba con una expresión tan completamente devastada que le dolía saber que no tenía tiempo para reaccionar en absoluto. Una especie de luz pareció morir de sus ojos, y en ese momento, una voz sonó en su cabeza nacida de un tiempo atrás. Mi precioso hijo, Agravain. Cuando empezó todo a ir mal, lamentos duros brotaron de lo más profundo de su conciencia sellada, pero todo lo que podía sentir era arrepentimiento. Una vez había prometido proteger a su bella madre, pero nunca imaginó que tendría que ser él quien la protegiera de sí misma. En un intento de pánico por evitar su ataque, Morgan se levantó, pero la diferencia de estatura hizo que el movimiento fuera irrelevante. No había forma de evitar el golpe, el borde afilado del acero a solo unos centímetros del corazón de Morgan y, sin embargo, el áspero sonido del acero resonó. Una lluvia de chispas cubrió el suelo, dejando pequeñas marcas negras en los pergaminos expuestos que salieron volando de su escritorio. Agravain volvió una expresión de sorpresa a Mordred de todas las personas que interceptaron su ataque con una espada desenvainada. Algo en ella estaba completamente fuera de lugar. No estaba hablando, ni estaba haciendo ninguna expresión de ira, tristeza o cualquier cosa. Sus rasgos estaban engañosamente vacíos. Puedes pensar en ella como un golem obediente, respondió Morgan a la pregunta en la mente de Agravain mientras recuperaba temblorosamente su orientación. Ella usó el borde de su escritorio para apoyarse sobre sus pies mientras un aire de locura rápidamente comenzaba a consumirla. Se estaba riendo, una cacofonía ronca de sollozos ahogados y gemidos inquietantes. ¿Debe ella quitarme todo? Ella gruñó entre dientes. Agravain cerró los ojos, no dispuesto a ver el descenso de su madre a una mayor locura. Al perseguir sus propias ambiciones, solo había una verdad innegable. No importaba cuánto presionara y justificara, la única que sufría más y más era ella. En su intento fallido de otorgarle su propia paz y consuelo en la muerte, la había empujado efectivamente al borde en el que no había vuelta atrás. Así no era como se suponía que debía ir. Sus ojos se abrieron, severos iris marrones sin pestañear ante su fracaso. Solo otra cosa que tenía que rectificar, y ahora incluso estaba Mordred. Su espada rozó la de Mordred antes de que agregara fuerza y se soltara de ella. Ella no se movió para perseguir, sino que se quedó en su lugar, una marioneta con hilos. Mordred probablemente solo había reaccionado debido al peligro dirigido a Morgan. Esto no estaba bien. Nada de esto estaba bien. Un ceño fruncido apareció en su rostro mientras miraba a Mordred. La había visto crecer de una joven mocosa a su yo actual y, en verdad, estaba orgulloso de que finalmente se estuviera instalando en su propio lugar en Camelot. Que todos se lo arrebataran a manos de su propia madre era una razón aún mayor por la que tenía que detener a Morgan. La imagen de Morgan de Fer se hizo más y más borrosa cada día. Agravain, la voz de Morgan se había vuelto engañosamente tranquila, pero un trasfondo quebradizo era evidente. Dime que esto fue un error. El error fue creer en Merlin y permitir que Mordred se redujera a este estado. Es posible que no pueda transmitir sus pensamientos y sentimientos a través de palabras, pero los ojos en sí mismos pueden ser los más expresivos. Mordred estaba sufriendo, gritando y ahogándose, todo a la vez. El verdadero mal, la más vil de las mujeres ya estaba parada frente a él. Él y sus hermanos se merecían una mejor madre. Me niego. Él negó que ella supiera completamente las consecuencias. Tampoco permitiré que atormentes más a esta niña. Es mejor que ella sea la mocosa que me llama viejo de mierda en lugar de un peón para tus planes. Agarró su espada. Nunca fue el más fuerte de la ronda, pero se mantendría firme de cualquier manera por el país y las personas que deseaba proteger.
Su hermano de sangre Gawain tendría que perdonarlo por romper un juramento. Gawain era el caballero del sol, mientras que él era el caballero oscurecido en la sombra. Cada uno de ellos tenía sus propios roles, pero el vínculo entre hermanos era fuerte. Si alguna vez terminara en una batalla más allá de sus capacidades, la sombra daría un paso atrás y permitiría que la luz triunfara. A Gawain dejó escapar una mueca irónica. Gawain realmente era más un bruto con un corazón honesto que un estratega, razón por la cual él, como hermano mayor, había ocultado sus ingenuas opiniones sobre la verdadera naturaleza de su madre. De un compartimento secreto escondido en un estante de libros, Gawain sacó un conjunto de papeles y documentos relacionados con la traición cometida dentro de Camelot por orden de Morgan. Liberarás a Mordred de tu agarre o revelaré evidencia de tu manipulación en Camelot, amenazó, provocando que un destello de luz cruzara las pupilas de Mordred. Morgan no respondió. Lejos de eso, parecía angustiada antes de que todo desapareciera de la misma manera que su madre siempre ocultaba sus penas detrás de una máscara de ira y crueldad. A tus expensas. Bueno, adelante, escupió ella, fulminándola con la mirada y provocando que un escalofrío le recorriera la espalda. Esta no era exactamente la respuesta que esperaba. Sin embargo, entendió el motivo de la indiferencia de Morgan tan pronto como miró detenidamente la espada que Mordred había usado para proteger a Morgan. Era Caliburn, la espada de la elección. El hacedor de reyes. Su expresión se volvió solemne. Incluso si Mordred no era ella misma, eso no significaba que no fuera digna de la espada, razón por la cual aún podía empuñarla. En cuanto a poder usar todas sus capacidades, ese era otro tema. Como mínimo, Caliburn seguía siendo una espada afilada. ¿Oh? ¿No sabías que Caliburn pasó al querido Mordred? Morgan incitó, una mano pasando por su cabello y arreglando su apariencia desaliñada. Adelante, revele sus documentos, pero la palabra de quién creerán? ¿La suya o la de Mordred? Maldición. Este canalla malvado. Gawain se sintió atrapado como siempre cuando trataba con la bruja Morgan. Su postura era inestable, y miró con cautela entre Mordred y Morgan en caso de que alguno de ellos hiciera algún movimiento repentino. Siempre había sabido que sus propios métodos turbios serían su muerte. Ahora estoy dispuesto a perdonar pequeños actos de rebelión como lo haría cualquier madre, así que no te apurarás y recuperarás el sentido. Morgan le ofreció otra rama de olivo. Debería estar preocupado de que ella todavía lo intentara, o tener cuidado de que todo fuera una artimaña. En cualquier caso, ya tenía su respuesta. No. Su traición no se puede permitir más. Tragó saliva audiblemente en el silencio mientras Morgan digería sus palabras. Luego se burló de indignación. ¿Y quién eres tú para decidir eso cuando debería haber sido nombrado gobernante pero fui pasado por alto? Padre y todos aquellos que siguieron su voluntad son los traidores. Sin embargo, sabían lo que era importante. Era cierto que el rey Uther había enviado a Morgan para que se casara, pero no podría decirse que lo hizo con sus bendiciones ya que deseaba que su hermosa hija viviera una vida dócil lejos de las cargas. Uther podría haber hecho lo mismo con Arturia si no hubiera sido por la profecía de la que habló el mago de la corte. Las circunstancias eran diferentes desde el principio. Gawain sacudió la cabeza con resentimiento ante el argumento repetitivo de su madre mientras se tensaba lentamente en preparación para la batalla. Tomó aire y soltó su determinación. Soy Gawain, hijo de Lot y madre de Morgan de Fer, dijo con calma, con severidad. Soy el hermano mayor de 2 caballeros justos, una hermana enamorada de un maldito petimetre de un mujeriego ignorante, y medio hermano de una tonta de una hermana menor demasiado asustada para darse cuenta del cuidado que otros tenían por ella para buscar ayuda. Los ojos apagados de Mordred se abrieron ante las palabras de Gawain, y se le formó un nudo en la garganta. Gawain apuntó su espada hacia Morgan. Y tú, querida madre, has llegado demasiado lejos. Morgan se tragó un estremecimiento de dolor. Puede que las palabras no rompan los huesos, pero pueden cortar igual de profundo. ¿Te opondrías a tu propia madre? ¿Cuánto más tendría que conceder para que su propio hijo se diera cuenta de cuánto dolor la estaba obligando a pasar? Tal vez nunca lo haría. Gawain frunció el ceño ante la respuesta de su madre.
De hecho, hubo una vez en que la llamó por ese título con afecto y elogios genuinos, pero ya no. Mi madre dejó de ser mi madre cuando se ahogó en sus propios celos y envidia para usar a sus propios hijos para mejorar sus medios. Él reprendió, sorprendiendo a Morgan en un silencio silencioso. Ya no te soportaría más, pero por el bien de mis hermanos y de este reino, bruja miserable. Independientemente de quien gobierne, Agravain una vez decidió no preocuparse, ya que el bienestar de sus hermanos estaba garantizado si se aseguraba de que no se involucraran en este juego de sororicidio. Ahora, sin embargo, su determinación se había endurecido hacía mucho tiempo después de meses de duda e indecisión. Al final, más que su obligación con sus hermanos, fue la lealtad al rey en su corazón lo que prevaleció. No sirvió al rey por el reino, sino al reino por el rey, o en este caso, la nueva reina. Un reflejo de lo que Morgan podría haber sido si hubiera vencido a sus propios demonios internos. Esta fue la respuesta a la que llegó después de meses de consideración. Por lo tanto, la luz del gobierno de Shiro y Arturia debe mantenerse brillando a toda costa, incluso sin él. Hacía tiempo que se habían hecho sus preparativos. Ya no importaba la vida o la muerte. Basta de palabras, madre. Sabes que no puedes convencerme. No después de lo que has hecho y nos has hecho pasar sobre la base de que era por nuestro propio bien. De hecho, dijo Morgan en voz baja, a regañadientes, antes de que un frío gélido congelara sus rasgos inexpresivos e indiferentes. Mordred, mátalo. Agravain gruñó. El hecho de que Morgan no hiciera ningún movimiento para atacarlo ella misma significaba que tenía razón en su observación de que tenía poca energía mágica. Esto significaba que Mordred iba a ser su principal preocupación. Lo peor de todo es que en realidad no deseaba matarla, lo que lo colocaba en una gran desventaja. Se hizo a un lado cuando Mordred se abalanzó hacia adelante con un pesado golpe, cortando directamente a través de los muebles escasamente colocados en la oficina. Ella tiró y lo rodeó de nuevo, la fuerza de sus golpes aumentada por un físico natural similar a de Arturia. Era la fuerza de los dragones. La madera se astilló y el ladrillo se derrumbó con cada impacto. Agravain usó su espada contra la armadura interior de Mordred en un intento por desarmarla o correr el riesgo de lesionarse, pero vaciló cuando notó la indiferencia de Mordred por la seguridad. Se agachó rápidamente, mechones de su cabello sueltos de un barrido horizontal antes de barrer los pies de Mordred debajo de ella. Ella cayó al suelo, pero se levantó de inmediato, lo que hizo que él frunciera el ceño. Sonido metálico. Las chispas volaron una vez más cuando intercambiaron una ráfaga de golpes. Agravain no era ajeno al manejo de la espada, pero incluso él sabía que Mordred lo superaba en cualquier instancia. Sus golpes no eran refinados ni elegantes como los de Lancelot, ni demasiado brutales y dominados como los de Gawain, pero los golpes de Mordred eran salvajes e impredecibles. Nunca antes se había enfrentado abiertamente a Mordred en un duelo, pero ya sabía el resultado. Perdería. Gotas de sudor resbalaban por su rostro mientras esquivaba y empujaba a Mordred bruscamente con el hombro, aprovechando la ventaja de su altura y obligándola a retroceder. Sus dedos se estaban adormeciendo, y cada vibración del choque de sus espadas debilitaba aún más su resistencia. Sin embargo, la cosa era que él era el que ganaba el intercambio. Estaba completamente fuera de predicción, y solo había una razón para ello. Este no era Mordred con quien estaba peleando. Este era simplemente un golem haciendo uso de la propia destreza natural de Mordred para presionarlo. Los balanceos eran torpes y telegrafiados, y no se pensó en la fatiga acumulada en el cuerpo de Mordred. Por su apariencia, Mordred ya había pasado por una pelea antes de desafiarlo. Su cuerpo se estaba quedando atrás, y Agravain podía ver las ascuas de desafío ardiendo en la mirada de Mordred. Mordred siempre había sido un luchador. Quizás incluso ahora estaba intentando arrebatarle el control a Morgan. Con un solo golpe, Mordred extendió demasiado su alcance, y aprovechó la oportunidad para esquivarle y clavar el pomo de su espada en la parte posterior de su cabeza. Se desplomó, sus rodillas temblando antes de inclinarse hacia adelante y colapsar. Se movió para atraparla para que no se golpeara la cabeza contra el suelo, pero entrecerró los ojos cuando Mordred se recuperó y se movió para golpearlo de nuevo. El golpe fue horrendamente ejecutado. Era lento, ineficaz y fácil de eludir.
Él podría darle un golpe letal en este momento, y ella no tendría forma de tomar represalias. En verdad, hacía tiempo que había sido capaz de leer la tranquila y desesperada súplica de mátame en los ojos de Mordred. Sin embargo, no lo haría. Él nunca haría tal cosa. A menudo había sido frío y severo con Mordred, pero eso era porque no quería que ella se involucrara en las maquinaciones de su madre compartida. Él era su hermano mayor, ¿y qué hermano mayor buscaría dañar a sus propios hermanos? Agravain se movió para pasar el golpe de Mordred y levantó su empuñadura en un intento de noquearla de nuevo, pero se vio obligado a reconsiderarlo cuando ella trató de arrojarse sobre su espada. Morgan sabía que no quería matar a Mordred. Se movió para evadir de nuevo, pero se vio obligado a enfrentarse a un dilema. El honor es para los tontos. Esto nunca fue 1 a 1. Una fuerza restrictiva ancló abruptamente sus piernas en su lugar. Poca magia no significaba sin magia. Morgan jadeó mientras sellaba los movimientos de Agravain. De todas las veces que alguna vez maldijo su propia existencia, esta fue quizás la peor. Los pensamientos de Agravain corrían a 1 milla por segundo en su cerebro. Sus piernas estaban atrapadas en su lugar, pero hablaba de la fatiga de su madre, que todavía podía usar la parte superior de su cuerpo. La estocada punzante que Mordred estaba nivelando en su estómago fue lenta en el mejor de los casos y la dejó notablemente indefensa. Peor aún, no tenía suficiente espacio para alejar su puñalada. O iba a apuñalarlo en el pecho o en el pulmón izquierdo o derecho si intentaba desviar el golpe. Él lo sabía, y Mordred también lo sabía. Por un momento, miró fijamente a los ojos de Mordred, observando cómo el creciente horror inundaba su interior mientras no hacía ningún movimiento para cortarla. Al final, Mordred pudo haber creído que nunca se preocupó por ella, pero el defecto fatal de Agravain fue que se preocupaba demasiado por aquellos que importaban. Esta era la razón por la que incluso abandonaría la frágil confianza de su madre por Arturia y el reino que ella ayudaría a crear. Por eso él solo asumió la carga de manejar los aspectos más oscuros de Camelot para que sus hermanos no se involucraran en las conspiraciones de Morgan. Para todos los que alguna vez conocieron verdaderamente a Agravain, él era un buen hombre y un hermano aún mejor. Una persona sabía esto muy bien y decidió promulgar un mecanismo de seguridad. Los cambios nacidos de la ondulación del tiempo manifestaron sus efectos aquí. Invisibles para todos, pero efímeros pétalos de rosa se arremolinaban en la base de los pies de Agravain y se extendían por su cuerpo desde un grabado oculto sobre la suela de sus grebas. Es solo en la fugacidad de los sueños que cuando el soñador despierta, todas las pesadillas terminan. Nada era realmente lo que parecía. Mordred solo miró y miró y miró mientras la sangre brotaba de la boca de Agravain desde la espada alojada directamente en su estómago, sin darse cuenta de los brazos que la envolvían en un abrazo. Agravain podía ver las profundidades de la desesperación, coloreando los iris alguna vez vibrantes de Mordred. Podía sentir la forma en que su espada temblaba en su agarre tembloroso, y escuchar sus gemidos inaudibles cuando su cuerpo cayó inerte sobre el suyo. Caliburn repiqueteó en el suelo, deslizándose de su pecho cuando Mordred lo soltó. Agravain internamente hizo una mueca amarga ante la situación. En el momento en que contaba, se había negado a derribar a Mordred, pero aún así, había una cosa que siempre sería cierta. Luchó para asegurarse de que los ojos de Mordred estuvieran sobre él mientras jadeaba para recuperar el aliento. No. Urt forzó las palabras a través de bocanadas de sangre antes de que su cabeza se hundiera en una caída, sus ojos se cerraron. Su nombre era Agravain, hermano de Gawain, Gaeris, Gareth y el pequeño Mordred a quien nunca había tenido la oportunidad de demostrar que le importaba. Palabras confusas escaparon de los labios de Mordred mientras sus manos inconscientemente envolvían el cuerpo de Agravain. Y así, cae, Sir Agravain. Morgan susurró en voz baja, dejando que el silencio se prolongara. Su mirada se demoró en Agravain más de lo normal, pero finalmente negó con la cabeza y asumió una actitud indiferente. Una pena. Una herramienta. Los recuerdos de un pequeño Agravain se filtraron al frente de la mente de Morgan cuando todavía era conocida como una bella dama. Su niño pequeño. Su mayor. Una herramienta rota no sirve de nada, murmuró. El recuerdo fue pisoteado y manchado bajo los pies.
Los tiempos habían cambiado hacía mucho tiempo, y después de su última traición, ya no le importaban la moral ni los lazos. En su lugar, haría uso de ellos a su manera. De repente, ella sonrió. Pon el cuerpo a la pared. Morgan ordenó a Mordred. Oh, y usa esto. Una copia bastarda de la espada de Lancelot apareció en las manos de Morgan usando una forma de hechicería insignificante conocida como Gradationer. Le permitía materializar objetos de acuerdo a sus propios pensamientos, pero era un oficio altamente ineficiente e incompleto. Los objetos fabricados eran toscos en el sentido más tosco, pero las evidentes diferencias bien podrían verse eclipsadas por la ira y los prejuicios que seguramente corroerían los sentidos de su hijo menor. Los justos eran los más fáciles de corromper, y ya no había una Gravain para actuar como escudo. Gawain debería estar de visita pronto, susurró Morgan. Sus hijos siempre tuvieron un vínculo fuerte. Esto seguramente llevaría a Gawain al punto de ser irrazonable. Cuanto más sangriento, mejor, y solo ayudó que Lancelot desapareciera misteriosamente de Camelot después de un asesinato tan atroz. Asegúrate de que esté hecho Mordred, y luego encuéntrame en la sala de audiencias de Camelot. Morgan se fue en preparación para que Mordred ocupara el trono, dejando a Mordred solo para completar su tarea asignada. Como un robot, Mordred se puso de pie y levantó el cadáver de Agravain. Agarrando la falsificación bastarda de la espada de Lancelot, la empujó a través del cuello de Agravain y sujetó el cuerpo a la pared. Sí, así era ella ahora. Un caballero de la traición. La sangre caliente salpicó su rostro, estropeando sus rasgos atormentados mientras el gorgoteo sofocante de un cuerpo con espasmos la perseguía hasta la médula. Ayuda, por favor, yo no puedo, lo siento, lo siento. Lloró en los confines de su propia mente por un hermano que ahora se dio cuenta de que siempre se había preocupado. Nota del autor. ¿Sabes? Tenía un capítulo de registros alternativos planeado para esta actualización, pero después de escribir esta actualización me di cuenta de que etiquetarlo arruinaría el tono del capítulo. Lo añadiré en el próximo capítulo. Las piezas están empezando a caer en Camelot, y no se han dicho palabras más ciertas que la muerte de Agravain marcó el principio del fin en la línea de tiempo original de Camelot. Las cosas están llegando a un punto crítico a medida que todo se une, y la historia principal continuará a partir de ahora. Gracias por leer. Y gracias a mis nuevos patrocinadores. Sebas J, Elder Lucian y Forgotten Pain. Próxima actualización. Destino. Matar. Patreon.com// Parcasius. Fiction Press. Survivor's Log. Reflections, nueva novela que saldrá cerca de diciembre. Enlace del libro. Fate de Legacy Dark. California. Capítulo 89. Destino en el tiempo, el arco final. Parte 10. Acostada en su petate en una tienda de campaña que Natalie había reservado para ella y para el uso de Chirou, Arturia suspiró sintiendo como si el tiempo se moviera a paso de tortuga. Honestamente, en realidad no fue culpa de nadie, pero el papel actual que estaba desempeñando no requería una participación activa en ese momento, especialmente cuando se trataba de la política de los sajones. No había visto a Natalie en los últimos días, ni la habían llamado a más reuniones de guerra desde que terminaron los combates. La valquiria y líder de la unidad Gunilr se había puesto en espera en el momento en que el tío de Natalie ofreció un consenso para las conversaciones de paz para decidir el único gobernante de los sajones. Edgar, un destacado líder de los sajones, sugirió que podría ser una trampa para atraer a Natalie, pero Gale insistió en que Orsa era diferente de Hengist y aconsejó a Natalie que considerara la propuesta. Los otros miembros de la coalición sajona bajo Natalie discutieron sobre el tema, pero todos estuvieron de acuerdo en un solo consenso. Si se pudiera confiar en la propuesta de Orsa, entonces las bajas sajonas se reducirían al mínimo. Este fue el factor decisivo para Natalie, quien insistió en reunirse con su tío en la ciudad de Cambridge, en la región de Anglia controlada por los sajones. Todo el mundo había estado marchando hacia Cambridge desde entonces, pero varios de los comandantes sajones bajo el mando de Natalie permanecieron escépticos. Cambridge era uno de los asentamientos que Orsa controlaba con un destacamento militar estacionado en un cuartel fortificado cercano.
Los edificios abarrotados y las grandes multitudes de civiles eran los lugares perfectos para esconder a los posibles asaltantes para una emboscada de algún tipo, pero Natalie se mantuvo firme en su decisión. En ese momento, el grupo había partido para acampar a un día de marcha del pueblo designado. Como uno de los equipos de ataque más destacados compuesto por una congregación de sajones de diferentes comandantes, la unidad Gunhild recibió un permiso especial para escoltar a Natalie. Por lo tanto, Arturia se encontró esperando en el campamento, sin hacer nada en lugar de actuar como una unidad de vanguardia en el campo. Aturdida, estiró una mano frente a ella como si agarrara algo invisible. Ella no pudo evitarlo. Se sentía particularmente inquieta estos días. Había un sentimiento persistente en el fondo de su mente que constantemente la atormentaba con dudas. La mayoría lo llamaría la intuición de una madre, pero ella era una madre demasiado inexperta para actuar en consecuencia y mucho menos identificarlo. Esta era la misma mujer que tardó años en comprender finalmente que estaba bien amar a otra persona, disfrutar de su calidez y compañía. Incluso entonces, todavía no tenía habilidad para expresarse hasta el punto de que los ataques de celos nublaban su juicio cada vez que otra mujer intentaba hacer un movimiento con su hombre. Nunca se imaginó a sí misma teniendo las agallas para confrontar a Shiro y decir soy la única mujer que necesitarás, así que préstame atención solo a mí. En cambio, lo que sale es una sonrisa forzada que, por alguna razón, siempre acobarda a Shiro para que guarde silencio. No había forma de que pudiera descifrar el significado de su malestar, pero crecía día tras día incluso después de ver la imagen de sus hijos durmiendo plácidamente en su cuna. Siempre estaban dormidos cuando los veía últimamente, casi como si estuviera mirando una imagen fija, lo cual era extraño considerando que Annabelle era una chica enérgica. Aún así, eran bebés y Sir Hector había mencionado más de una vez que requerían dormir mucho más que los adultos, por lo que no había hecho un escándalo al respecto. Después de todo, el pequeño subir y bajar de sus pechos era reconfortante por derecho propio. Dejó el asunto a un lado en su cabeza. Era probable que ella estuviera pensando demasiado en las cosas otra vez. Ginebra había mencionado algo sobre los cambios de humor en la maternidad temprana que había aprendido de sus doncellas. Qué raro decir eso. Todavía no podía entenderlo, especialmente cuando consideraba lo alerta que Merlín había estado cerca de ella últimamente. El mujeriego actuaba como si cualquier pequeña cosa pudiera provocarla, lo que la irritó muchísimo, especialmente cuando Bedivere se usó como escudo y parecía completamente aterrorizado. Merlín era una cosa, pero Bedivere... ¿Cómo podría explicar el temor de Bedivere si no reconocía que puede haber algo de verdad en las palabras de Merlín? Olvídalo. Ella se burló. Lentamente, bajó la mano y suspiró, sintiéndose un poco molesta. Honestamente, sentía que estaba pensando demasiado en las cosas, pero a veces todavía sentía la necesidad de manejar todo por su cuenta. Parte del matrimonio en sí mismo era aprender para qué podía y no podía confiar en los demás. La maternidad y sus deberes como reina, por ejemplo, no eran cosas a las que estuviera dispuesta a renunciar a pesar de sus dificultades y luchas. Sin embargo, la delegación de tareas, la gestión y las responsabilidades eran cosas en las que gradualmente había llegado a depender de otros, en parte gracias a la persuasión de Chirou. En verdad, fue injusto por parte de Chirou sugerir que mientras más deberes delegara en otros, más tiempo podría pasar involucrada en la vida de sus bebés. Fuerte como era, no se podía negar la efectividad que esta declaración tenía sobre ella. Sin embargo, ella no era tonta y había sido capaz de persuadir fácilmente a Merlín para que le revelara que Chirou estaba asumiendo sus responsabilidades que otros no podían en su ausencia. Lo que pasaba con Chirou era que nunca se quejó de tomar más trabajo mientras fuera por su bien. Resultó que Merlín había sido quien señaló este hecho cuando iba a confrontar a Chirou por no tratarla como una mujer frágil. Merlín le había hecho una simple pregunta que la hizo reconsiderar su postura. Si pudieras hacer la vida de Chirou más fácil, ¿lo harías? Si es así, ¿qué te hace pensar que él no sentiría lo mismo por ti? Astuto como era Merlín, no se podía negar la pregunta del mago, ni lo cálidas que esas palabras la hicieron sentir.
Por primera vez en mucho tiempo, se había quedado sin palabras contra Merlín. En términos de sabiduría, el alumno aún no había superado al maestro. Ella accedió a regañadientes a este punto antes de sentarse en su petate con el sonido de pasos que se acercaban. «Regresé», gritó Shirou desde afuera de la tienda, haciendo que su expresión se iluminara. «Un momento», gritó antes de cambiarse rápidamente la ropa de dormir y ponerse una túnica cálida con pantalones holgados. En comparación con la seda y los cueros finos que le regalaron para usar como reina, estaba mucho más acostumbrada a la vestimenta común en su época de crecimiento en Bristol. Además, con la magia de Merlín en acción, no era como si la gente notara sus preferencias además de Shirou, quien la amaba de todos modos. Moviéndose para salir de la tienda, abrió la puerta de la tienda y salió para ver a Shirou encendiendo un fuego en la hoguera rodeada de adoquines. Cerca de él había 4 piezas de caza que ya había desollado y procesado con notable eficiencia. Estaban sazonadas con pimienta negra y otras hierbas que Shirou había encontrado en los bosques circundantes. Ahora sabía que tales condimentos solo deberían consumirse en pequeñas cantidades en lugar de sumergir los dedos en ellos a escondidas y probarlos antes de cocinarlos. Había sido una niña bastante impaciente cuando se trataba de comida ahora que lo pensaba. Shirou le sonrió cuando notó que se acercaba. «¿Prefieres la gallina o la liebre?», dijo mientras ensartaba la carne y se preparaba para asarla sobre el fuego usando un asador improvisado de ramas y ramitas de madera. Por un momento, se sintió como si estuviera de vuelta en el pasado. Un Shirou más joven estaba cocinando para ella después de un largo día de entrenamiento, y todo lo que podía hacer era mirar mientras se preparaba la comida. Bueno, en verdad, había un pequeño secreto que nunca había admitido. En lugar de solo mirar la comida, su yo infantil también había estado mirando a Shirou cuando pensó que él no estaba mirando y nerviosamente tratando de verse bonita a pesar de toda la grasa en sus mejillas. Antes de que se diera cuenta, Arturia se encontró enrollando un mechón de su cabello alrededor de su dedo índice avergonzada, un rubor arrastrándose por su rostro por las payasadas de su yo más joven. Aún así, el pasado era diferente del presente. Enderezó la espalda y miró a Shirou de frente ahora. «La gallina», respondió ella con modestia, ahogando cualquier afán de mostrarse para exhibir su carácter más refinado. Shirou tarareó en reconocimiento y comenzó a cocinar en serio. Los dos se sentaron en un agradable silencio. Los pequeños se habían hecho grandes y los niños se habían convertido en marido y mujer. El calor de las llamas los envolvió a los dos, mientras el sabroso aroma de la carne cocinada impregnaba el campamento. Natalie había arreglado un lugar privado para ellos en la cima de la colina, donde estaban ubicadas las otras tiendas, por lo que el olor era evidente. En comparación con las raciones que muchos soldados y caballeros traían a la guerra, Shirou había optado por cazar para proporcionarle comidas frescas a pesar de que ella no se lo pidió. El olor atrajo la atención de los otros soldados, pero ningún sajón se atrevió a entrometerse en el espacio de la comandante de Gunhildr y su famoso esposo. Por lo tanto, se vieron obligados a saciar su hambre con pan y trozos de venado seco y salado. Sin embargo, esto no significaba que algunos desvergonzados no se acercarían. ¡Qué olor tan agradable! Kai caminó tranquilamente hacia la pareja con una nerviosa Natalie escondida detrás de él. El labio de Arturia se torció ante la repentina llegada de Kai. El ejército de emergencia estacionado desde Camelot había adoptado armaduras sajonas y se había integrado con la unidad Gunhildr como estaba previsto. Si las cosas salen mal, Kai y los caballeros de Camelot estarán cerca para apoyar a su rey y reina. Kai, la voz de Arturia fue entrecortada, un gruñido casi se le escapa cuando su hermano mayor se apoderó descaradamente del primer trozo de pollo que Shirou acababa de terminar de asar para ella. «No importa si lo hago», Kai sonrió, ignorando la mirada de muerte que Arturia le lanzaba mientras lamía el trozo de pollo de arriba abajo. «¿Qué? ¿Todavía quieres este? Bueno, si insistes, entonces sé mi invitado». Kai le ofreció el trozo de pollo con su saliva. Arturia no decía nada, pero la presión invisible a su alrededor se estaba volviendo lo suficientemente apocalíptica como para que Natalie se retorciera detrás de Kai. «Qué amable de tu parte venir», Arturia dijo rotundamente, los contornos de su rostro congelados en un monótono frígido. «Ese era mi pollo», afirmó.
¿Qué, realmente todavía lo quieres? Kai se acercó a Arturia, espontáneamente por su creciente frustración y directamente agitó el trozo de pollo frente a su cara. Gotas de grasa fría cayeron accidentalmente a ambos lados de las mejillas de Arturia en el proceso, lo que provocó que Kai se detuviera tímidamente. No quise que eso sucediera, pero no hay problema. Tu hermano mayor siempre fue bueno para limpiar los desastres. Antes de que Arturia pudiera reaccionar adecuadamente, Kai usó sus dedos para frotar la grasa de sus mejillas solo para mancharla. Más. Ops. Bueno, en realidad, esto me recuerda a cuando eras más joven. ¿Verdad, Shirou? Una vena había estallado sobre las sienes de Arturia. Shirou, que estaba ocupado cocinando el resto de la comida, miró las mejillas manchadas de Arturia y sonrió con ironía al recordarlo. Esto sugirió que estaba de acuerdo con el sentimiento de Kai, y esa fue la gota que colmó el vaso. Kai, dijo Arturia sombríamente, incapaz de reprimir su frustración. Tienes 10 segundos. Kai parpadeó confundida, mirando a Shirou en busca de una pista sobre lo que quería decir Arturia. 9. 8. Arturia comenzó a contar sombríamente. Sir Kai, Natalie tiró de la manga de Kai. Creo que deberíamos irnos, se desvaneció. Kai se quedó perpleja, mirando primero a Arturia y luego a Natalie. Tonterías, mi hermanita no es tan miope. Es solo un poco de comida y un error. Además, ella era la que siempre acaparaba la comida cuando éramos más jóvenes, así que es correcto compartir. Somos familia. La familia no, de todos modos, no lastimaré a la familia. ¿Verdad, Arturia? 7-6. No se produjo ningún cambio en las características de Arturia. Ella no lastimaría a la familia, pero los hermanos sabían mejor cómo vengarse el uno del otro. Kai sintió el cambio en Arturia y rápidamente se dio cuenta del mérito de la sugerencia de Natalie. Asintió gravemente hacia Shirou y se fue después de tomar una brocheta extra de carne para Natalie. La mirada de Arturia nunca abandonó la forma de Kai hasta que desapareció más allá de la colina. Tuvo suerte de no poner a prueba su paciencia por más tiempo. Sentada, la ira y la frustración de Arturia se derritieron cuando sintió que un paño húmedo limpiaba la grasa de sus mejillas y Shirou le ofrecía un pedazo fresco de pollo asado. No lo guardes en contra de Kai. Tiene buenas intenciones, sonrió Shirou mientras se sentaba a su lado. ¿Quieres humillarme? Arturia se burló mientras Shirou sacudía la cabeza con alegría. Tal vez lo hizo un poco, pero en realidad, no te ves tan desanimado como antes. Shirou encendió la llama frente a él con un palo, observando cómo el resto del juego se cocinaba lentamente. Ahora que Shirou lo mencionó, Arturia se dio cuenta de que probablemente había estado demasiado encerrada recientemente por la inacción. Las travesuras de Kai eran intolerables, pero solo él sabía exactamente cómo meterse debajo de su piel y conseguir que se enfadara. Todos tienen su propia forma de mostrar su apoyo, dijo Shirou con indiferencia. A veces puedes tener una impresión equivocada, o incluso extrañar su sinceridad, pero algo que he aprendido en la vida es que incluso si no lo demuestran, las personas aún se preocupan a su manera. Si esto significa llamarte un idiota en tu cara, despreciando tus elecciones de vida, o viniendo solo a cocinar para un anciano desesperado sin preguntarles, entonces que así sea. Arturia miró a Shirou, su expresión melancólica. Basado en la forma en que estaba hablando, sonaba menos como una historia que había recogido y más como una experiencia personal. En cualquier caso, esos ejemplos parecían extrañamente sospechosos. Como ella había estado con él hasta su abrupta separación, el evento debe haber ocurrido en su tiempo trabajando como herrero sin nombre. Ella bruscamente rechinó los dientes. ¿Significaba esto que un grupo de mujeres al azar habían coqueteado con Shirou cuando ella no estaba presente? El pensamiento la puso de mal humor. Aún así, entendió el mensaje central que Shirou estaba tratando de transmitir y suavizó su tensión. Supongo que podría ser fácil con Kai solo por esta vez, se dio mientras mordía la comida que le ofrecían. El sabor familiar que había olvidado en 5 años casi le hizo brotar lágrimas de los amargos recuerdos. Se quedó en silencio, el único ruido que hizo fue el sonido de su comida mientras sus ojos se empañaban ligeramente por la nostalgia.
Nunca se había dado cuenta en su tiempo como reina y con la apretada agenda de Shirou, pero esta era la primera vez que solo ella y Shirou viajaban de nuevo en otra aventura. Se había perdido esto. Ella realmente lo había hecho. Gradualmente, hizo una pausa en su comida, algo que Shirou notó rápidamente, ya que dejó en claro con sus acciones que tenía un gran apetito. Si Shirou notó que una lágrima o dos caían por su mejilla, no dijo nada y simplemente continuó atendiendo la llama hasta que ella gruñó y comenzó a comer de nuevo. «Oye, Arturia, me iré después de esto la mayor parte de la tarde», informó Shirou a Arturia tan pronto como terminó su comida. Ella frunció los labios ante la noticia, ya que significaba otro día de esperar sola mientras marchaba. Estaba empezando a sentirse sofocada. ¿Para qué?, ella preguntó con un suspiro. «Estamos a un día de la reunión en Cambridge, por lo que Natalia y los otros comandantes sajones están organizando una reunión sobre lo que sucede en caso de conflicto. Estoy allí porque planean usar mi presencia». Arturia abrió la boca antes de que Shirou levantara una mano, aparentemente sabiendo lo que iba a decir. «No fuiste invitado porque desean que tomes el mando del ejército alrededor del asentamiento, mientras unos pocos selectos van a reunirse con Orsa», explicó Shirou, lo que la hizo hacer una mueca. Sin embargo, no era como si ella no entendiera. Esencialmente, no tenía sentido que viniera ya que no estaría presente durante la reunión con Orsa. Aún así, eso no significaba que a ella le tenía que gustar. «¿Hay alguna posibilidad de que puedas saltarte la reunión?», Arturia murmuró. La sugerencia era impropio de su carácter sugerir, sin embargo, dejaron su boca antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba haciendo. Se mordió el labio inferior y miró a Shirou, sus ojos tristes con la débil esperanza de que él dijera que sí. «¿No puedes quedarte conmigo un poco más?». Para su crédito, Shirou no respondió de inmediato a pesar de lo en conflicto que parecía. Por un lado, su esposa le pedía que se quedara con ella, y por el otro, una reunión para dar un paso adelante hacia el fin del conflicto con los sajones. Conociendo a Shirou, cualquier elección que hiciera siempre tendría en cuenta su bienestar y el de sus hijos. El hecho de que dudara significaba que ambas opciones estaban relacionadas con ella o sus hijos. Si la paz llegara a los sajones, su futuro y el futuro de sus hijos estaría libre de constantes derramamientos de sangre. Sin embargo, ¿qué hombre ignoraría la petición de su esposa? Shirou parecía completamente indeciso, lo que la llevó a suspirar. «Una broma», dijo ella, viéndolo mirarla con escepticismo. ¿Qué? Él pensaba que ella no tenía sentido del humor. Por otra parte, ¿desde cuándo fue la última vez que dijo una broma? Ni siquiera podía nombrar un ejemplo. Ella sacudió su cabeza. «No solo pienses en mí. Lo único que quiero como madre es asegurar el futuro de nuestros hijos». «Entonces, ¿está bien?». «Bien», dijo a regañadientes, antes de envolver sus brazos alrededor de ella y apoyar su frente contra la de ella. «Entonces al menos déjame quedarme así hasta que me vaya». «murmuró ella, envolviendo sus propios brazos alrededor de su espalda y apoyando sus manos en sus omóplatos. No sería suficiente para compensar su falta de presencia durante el día, pero ella preferiría disfrutar de su calidez mientras todavía estaba cerca. Ella cambió de posición y acarició su cara en el surco de su clavícula mientras él ponía su cuello sobre su hombro. 5 minutos después, Shirou la besó en los labios y se despidió, dejándola sola nuevamente para esperar hasta el enfrentamiento en Cambridge. Su calor aún permanecía sobre su piel, y su olor se pegaba a su ropa. No pudo evitar sentir un rastro de anhelo y lástima de que el momento hubiera terminado. Aún así, miró con cariño la figura desvanecida de Shirou con una mirada que presumía: «Mira, ese es mi hombre». Sus labios se curvaron hacia arriba en una radiante sonrisa. Poniéndose de pie, consideró que era lo que debería hacer desde aquí. Por supuesto, podía entrenar por su cuenta, pero era un pecado en la guerra que un soldado o un caballero se agotaran un día u horas antes de una batalla decisiva. En cambio, se le ocurrió una idea mejor y una hora más tarde volvió a la privacidad de su tienda. Limpiando la superficie de una pequeña mesa en el centro de la habitación, sacó una capa de piel de oveja y la estiró alrededor de una base circular de 1 pulgada de profundidad. A partir de entonces, sacó un frasco de agua y vertió su contenido sobre el cuero estirado, permitiendo que el agua se acumulara uniformemente.
El regalo que Lady Vivian había otorgado a regañadientes después de perder una apuesta con el espíritu oscuro de Shirou, Agatha, les permitió a ella y a Shirou cuidar a sus hijos siempre que se usara agua como medio. Concentrándose, se concentró en invocar la bendición de Lady Vivian antes de observar atentamente cómo la superficie del agua comenzaba a ondularse y formar una imagen. Esta no era la primera vez que usaba la bendición y, por lo tanto, se ajustó a la idea de que Lady Vivian podía simplemente mirar en la vida de las personas siempre que hubiera una fuente de agua cerca. No importaba cómo intentara negarlo, Arturia comenzaba a sospechar si había algo de verdad en las declaraciones con las que Agatha solía calumniar a Lady Vivian. Sin embargo, no se atrevió a expresar tal especulación después de que un rumor que decía que la dama del lago se acolchaba el pecho comenzó a circular para la ira de Lady Vivian. Si había algo que Arturia sabía que Merlin no tenía que enseñarle, no era para probar el temperamento de los elementales. Mientras esperaba que la imagen en el agua se aclarara, una siniestra premonición se apoderó de su corazón. Cada vez que ella y Shirou revisaban a Artus y Annabel, siempre era justo antes de irse a dormir. Esta era la primera vez que Arturia había optado por revisar a una hora diferente. A juzgar por la hora, los niños deberían estar despiertos y jugando con Merlin junto a la cuna. Que se diga que había dejado una estricta lista de deberes que esperaba que Merlin cumpliera en su ausencia. Sin embargo, la vista que la recibió fue exactamente la misma imagen que había visto durante las últimas semanas en la campaña de Sajonia. Los gemelos volvían a dormir, y esta vez, no había forma de justificar la imagen. Una cosa era saber que sus bebés dormían aproximadamente en la misma posición cada noche, pero otra cosa era mantener esa posición hasta bien entrada la tarde. El siniestro sentimiento que brotaba de su interior comenzó a intensificarse cuando se hizo una simple pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que vio a sus bebés despiertos? Se le secó la boca y se le humedecieron las manos. Lady Vivian llamó ansiosamente, el temor se acumulaba dentro de ella. Esta solicitud puede ser un poco presuntuosa de mi parte, pero ¿te importaría inclinar la imagen? Ninguna respuesta. Esto en sí mismo hizo sonar las alarmas en la mente de Arturia. Lady Vivian no era tan mezquina como para no permitir que Arturia tuviera una mejor vista de sus propios hijos solo porque Lady Vivian perdió una apuesta con otro elemental. Justo cuando Arturia pensó que Lady Vivian negaría su pedido, el agua brilló antes de que la imagen cambiara, revelando que algún tipo de hechizo había sido colocado en la posición exacta en que siempre aparecía el charco de agua de Lady Vivian. Ahora que el ángulo había cambiado, todo se podía ver con claridad. El lanzador no debe haber considerado que un elemental accedería tan fácilmente a la petición de un mortal. El dormitorio real estaba hecho jirones. Profundos cortes y agujeros moteados se alineaban en el interior, mientras que piezas de relleno de plumas y astillas de madera estaban esparcidas al azar. Arturia ni siquiera se dio cuenta de que estaba comenzando a hiperventilar, y eso fue antes de que viera el estado de la cuna. Estaba en ruinas, los bultos de ropa de bebé que se usaban para asegurar a sus bebés hechos pedazos y esparcidos sobre los escombros. Sintió como si alguien le estrangulara la vida, el corazón le latía con fuerza en los oídos y la compostura se rompía con cada segundo y detalle que pasaba hasta que fue como si su mundo se hubiera hecho añicos. Tal vez por un sentimiento de lástima o compasión, Lady Vivian trató de comunicar a su manera que los gemelos estaban a salvo, pero Lady Vivian trágicamente no entendió la mentalidad de los humanos. Como guardián de Excalibur y las espadas forjadas por los Fade, Lady Vivian tenía una intrincada conexión con la utopía lejana conocida como Avalon. Por lo tanto, hasta cierto punto, podría interactuar con los residentes de Avalon. Merlin claramente no era la voz que Arturia hubiera querido escuchar, así que Lady Vivian tomó la mejor opción. Artus y Annabel ellos mismos. Los humanos a menudo usaban palabras y voces para transmitir su presencia y seguridad, así que como un favor y un acto de compasión, Lady Vivian dejó que esas palabras y voces atrapadas en Avalon se proyectaran desde su pantalla de agua. Era el sonido de ellos estando vivos. Sin embargo, lo que Arturia escuchó fue el sonido de sus bebés, llorando por ella con desesperación y miedo, y ella no estaba allí. Era la gota que colmó el vaso de cualquier fuerza mental que todavía tuviera Arturia. Ella chasqueó.
Kai sintió que la situación con los sajones no podía ir mejor de lo que estaba ahora. Actualmente estaba actuando como guardia para Natalie, bueno escolta en realidad, ya que esa posición recaía en la Valkyria Oshirou. Sin embargo, como sublíder de la unidad Gunilr, estaba calificado para ser guardia a los ojos de los demás sajones. Esto era lo que estaba haciendo ahora después de guiar a Natalie al área de reunión en el centro del campamento. La propia Natalie todavía parecía sorprendida de que el aterrador Lord Ashton y rey de Camelot también fuera un chef de primer nivel. Sin embargo, era demasiado tímida para siquiera acercarse a Shirou sola y mucho menos pedirle que le preparara una comida. Si no fuera porque Kai llevó a Natalie el olor de la carne asada de Shirou, es probable que Natalie nunca hubiera probado la cocina de Shirou. Hablando de Shirou, Kai lo había visto entrar al área de reunión 10 minutos después de que Natalie llegara. Había pasado una hora desde entonces, y Kai se sentía aburrido mientras vigilaba el perímetro rodeado de tiendas de campaña pertenecientes a otros soldados sajones. Era desagradable estar de pie en medio de un campamento enemigo, pero por su vida, no parecía sentir esas cosas cuando discutía con Natalie. La niña era tímida con las personas de gran influencia o poder, pero si la presionas lo suficiente, no tendrá miedo de expresar sus opiniones, incluso si pueden hacer que la maten. Ella realmente es una hija de Hengist en todo caso. Y ella golpea bastante fuerte. Kai rozó el lugar en el que Natalie lo había golpeado por poner en peligro su vida al enfurecer a la pequeña Arturia. Reina, Arturia puede ser, pero siempre sería la mocosa de su infancia. La reunión con Natalie y los demás líderes sajones se llevó a cabo en una gran carpa rodeada de vallas improvisadas para crear una barrera que impidiera que los soldados se acercaran demasiado. Esto se hizo para mantener a los extraños fuera del rango de audición para que no se filtrara información confidencial. Tal como estaban las cosas, estaba estacionado en el borde de esta línea junto con los subordinados de confianza de los otros comandantes sajones. Inactivo en su lugar, sus sentidos afilados no fallaron en captarlo cuando comenzó una conmoción dentro del campamento. Sus ojos se entrecerraron antes de mirar, solo para agrandarse en estado de shock y confusión. ¿Qué estaba haciendo ella? Kai se tambaleó interiormente cuando identificó quién estaba en el origen de la conmoción y se acercaba rápidamente a la tienda de reuniones. Justo cuando los otros guardias alrededor del área de reunión se movieron para intervenir, Kai saltó primero. «Yo me encargaré». «Déjamelo a mí», dijo tensamente antes de salir corriendo. Allí frente a él estaba Arturia, expresión ilegible, pero el cuerpo temblando por todas partes. No le importaba quién frente a ella, o quien quiera que intentara hablar con ella, los rozaría sin explicación alguna. Afortunadamente, nadie realmente tenía nada en contra de ella, ya que ella era la famosa Valkyria bajo Lady Natalie, pero las acciones actuales de Arturia lo estaban empujando. Ignoraba a todos, y un aire de insatisfacción se extendía, arruinando parte de la reputación que había construido. Antes de que las cosas pudieran empeorar, Kai intervino y ahuyentó a los sajones curiosos que se encontraban cerca con su autoridad como segundo al mando de Gunilr. Tal como estaban las cosas, los sajones despejaron el área y les dieron privacidad por respeto. Justo cuando Kai estaba a punto de preguntarle a Arturia qué estaba pasando, ella literalmente pasó junto a él sin decir una palabra y continuó hacia el área de reunión. Su paso era apresurado, y era más una carrera que cualquier tipo de caminata. Frunciendo el ceño, Kai dio vueltas y se colocó frente a Arturia mientras intentaba razonar con ella. La agarró por los hombros y la mantuvo en su lugar. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando se dio cuenta de cuánto esfuerzo tuvo que usar para mantenerla en su lugar. Los músculos de sus brazos se enderezaban para mantener su agarre, y la parte de atrás de sus talones se clavaban en el suelo mientras Arturia empujaba y empujaba. «Arturia, no tengo idea de lo que está mal, pero no puedes simplemente. Cállate». Ella lo empujó, apenas capaz de aferrarse a cualquier apariencia de calma. Parpadeando ante la repentina agresión, Kai hizo una mueca y de mala gana tiró a Arturia al suelo. «Suéltame, Kai». Ella hervía, la fuerza contenida en su pequeño cuerpo cada vez más engañosa. Se sentía como si estuviera tratando de contener a un oso que parecía a punto de devolverle el mordisco. «¿Sabes lo que estás haciendo?». Él siseó en su oído.
Estamos muy cerca de terminar esta guerra y sus acciones pueden poner en peligro todo en este momento. Al diablo con eso. Arturia rechinó los dientes, desviando la mirada mientras un escalofrío recorría su cuerpo. Kai no podía entender lo que estaba pasando. Era lo suficientemente inteligente como para saber que Arturia debía haber estado de camino a Shirou, pero no podía entender por qué tenía que hacerlo ahora. Arturia. ¿Qué te pasa? No estás pensando con claridad. Él la castigó. No soy. Admitió libremente, sus hombros temblaban antes de que de repente perdiera toda la fuerza de voluntad en su cuerpo y se desplomara en derrota. Mis bebés se han ido y me están llamando, sonaba tan perdida y desesperada en ese momento que Kai se quedó helada. Pero no estoy allí, continuó. La admisión conmocionó a Kai y la hizo callar. Ahora que miró de cerca su rostro, sus ojos estaban hinchados y rojos, algo que los otros sajones no notaron debido a la magia de ilusión de Merlín. Kai, dijo débilmente. Ni siquiera sé si mis bebés están vivos o muertos. Lentamente, su agarre comenzó a debilitarse, y Arturia aprovechó la oportunidad para liberarse, con la intención de tomar a Shirou y regresar a Camelot. Por un momento, mientras Kai la miraba tontamente, Arturia detuvo sus pasos y la llamó suavemente por encima del hombro. Depende de ti, Kai. Lidia con los sajones por tu cuenta. Ella contuvo el aliento y pronunció una sola declaración definitiva como reina, caballero y madre. La pequeña niña santurrona del pasado, dispuesta a sacrificar cualquier cosa por su país, había llegado a comprender lo que era realmente importante para ella. Guerra o paz, dijo con voz hueca. En este momento, no me importa. Se fue, el sonido de sus pasos resonando en los oídos de Kai. Gracias por leer. Mi último examen final es mañana, deséenme suerte. Próxima actualización. Fate. Kill. P1treon. com/Parcasius. Fiction Press. Survivor's Log. Reflections, nueva novela que saldrá a finales de diciembre. Enlace del libro. Fate de Legacy Dark. California. Capítulo 90. Destino en el tiempo, el arco final. Parte 11. Solo unos pocos días más, tal vez una semana, y habría una posibilidad honesta de paz. No importa cómo lo pensara Shirou, no pudo evitar sentir una pizca de emoción sangrando a través de su comportamiento. El final estaba cerca, y el futuro por el que siempre había estado luchando se haría realidad. De lejos, la invasión sajona fue la razón principal por la que Arturia había atraído a Caliburn y había cambiado su vida para siempre. Si terminaban los conflictos con los sajones, ¿qué más podía hacer Arturia además de estudiar seriamente los consejos de etiqueta de Ginebra? Claro, Arturia todavía tenía problemas para actuar como una dama y reina adecuada ahora, pero Guinevere dice que Arturia había progresado en comparación con antes. Después de todo, el primer banquete formal de mujeres al que Arturia había asistido como reina casi hizo que Guinevere se golpeara la cabeza contra la mesa. Arturia se había frustrado porque el corsé que llevaba puesto estaba demasiado apretado y obstaculizaba su capacidad para comer. Por supuesto, esto no habría sido un problema ya que generalmente podía reservarse los sabores insípidos hechos por los chefs de la corte contratados por Agravain, pero esta noche era diferente. Representantes de varios nobles terratenientes habían aceptado las invitaciones de Camelot para discutir la cooperación en toda la región, y Shirou se encargó de preparar un festín para la ocasión. Honestamente, debería haber considerado mejor las cosas ya que Gin todavía lo culpaba por lo que pasó. La comida que había estado en el banquete de mujeres al otro lado del banquete de hombres no era solo comida ordinaria a los ojos de Arturia. Todo era comida que él había hecho. Las reservas fueron rápidamente arrojadas al viento cuando se enfrentó al buffet frente a ella. Por reservas, se refería a su corsé. Había aflojado los cordones de la espalda hasta el punto de que el vestido comenzaba a resbalarse de sus hombros y su espalda quedaba expuesta. Como reina, se sentó en el asiento principal de la mesa, permitiendo que todos la vieran. Gin aún agradecía a Dios que la cocina de Shirou distrajera a las mujeres nobles presentes hasta el punto de que a nadie le importó cuando se levantó y volvió a atar el corsé de Arturia y la reprendió en silencio, para gran angustia de Arturia. Gin se encargó de que Shirou nunca volviera a cocinar para invitados importantes si Arturia estaba presente. La comida la cambia porque el hambre era el enemigo.
Shirou sintió una sonrisa en sus labios. Honestamente, se estaba perdiendo en sus propios pensamientos ya que la reunión a la que lo habían convocado era más una formalidad que una necesidad. Estaba sentado a un lado como invitado de honor dentro de una gran tienda de comandante hecha de pieles de animales tiradas y sostenida por postes de madera. Las sillas se colocaron en una formación circular mirando hacia adentro, mientras que el espacio en el centro se dejó vacío para que los comandantes sajones se pararan y se dirigieran a sus compañeros. Natalie se sentó lo más cerca posible del área central, mientras que todos los demás estaban sentados ramificados a su alrededor. En ese momento, Gale estaba pronunciando un discurso sobre el fin de la enemistad que se ha desatado durante la última década desde que Hengist y Orsa dirigieron las primeras incursiones contra Gran Bretaña. Las tensiones eran altas en todo momento y, a diferencia del pasado, los británicos se habían unido bajo un solo rey que agrupaba a los nobles descarriados y silenciaba todas las disputas. Esto sucedió no una vez, sino dos veces. Primero fue la llegada del rey Arturo, declaró Gale solemnemente. El hombre tenía carisma y el respaldo de un mago que obligó a nuestras fuerzas a retroceder una y otra vez. La devoción resuelta de Arthur de lanzarse a las batallas más duras y salir vivo cada vez empuñando una espada de luz despertó la aprensión de todos. Era casi como si el hombre nunca descansara, ni viviera para otra cosa que no fuera la violencia. Si no fuera por administradores competentes, se rumorea que la corte del rey Arturo se habría derrumbado ante la insistencia del rey de participar en cada batalla. Shirou hizo una mueca por dentro ante el recordatorio del pasado. No era que Arturia fuera una maníaca nacida para la guerra, era solo que no estaba en su sano juicio en ese momento. Probablemente había más de esto que había sucedido en los 5 años que estuvo desaparecido, pero por su bien, Merlin y muchos otros caballeros de la ronda se negaron a divulgar demasiado de lo que sucedió. Arturia misma había sido bastante reservada, pero aún podía inferir que había tenido momentos oscuros y arrebatos violentos cada vez que el nombre de Morgan estaba involucrado. Una parte de Shirou estaba agradecida de que Mordred de alguna manera todavía estuviera vivo. No ayudó mucho a tranquilizar su mente cuando Bedivere admitió tímidamente cierta conversación que había tenido con Arturia cuando ella lo buscó para pedirle consejo. Aún así, ese tiempo había pasado y las relaciones se habían suavizado. Luego viene el segundo rey, habló Edgar en nombre de Gale, ocupando el centro del escenario. No se sabe si el rey Arturo cayó en la batalla o renunció voluntariamente a su puesto, pero su amigo de la infancia asumió la corona. Era hijo de Lord Ashton, una familia que se pensaba que había sido completamente aniquilada. No se sabe mucho sobre las capacidades del segundo rey, pero se puede inferir de sus hazañas pasadas como heredero de la casa Ashton. Ha habido numerosos relatos de un jinete que lucha con un monstruo de llamas, y que puede manejar una espada y un arco con la máxima eficiencia. Creo que este es el nuevo rey que tomó a una mujer de la familia Pendragon como su esposa, preservando el antiguo linaje de los monarcas y legitimando su gobierno para los tradicionalistas. De alguna manera, escuchar a la gente hablar de él como si no estuviera allí, se sentía raro a pesar de saber que estaba disfrazado. Tosió en su mano con torpeza cuando comenzaron a llamarlo un genio político al estabilizar sus cimientos primero en lugar de luchar constantemente en la frontera. A diferencia del rey Arturo, este rey Ashton probablemente sea el tipo vil e intrigante amado por su gente y odiado por sus enemigos, el más difícil de tratar, concluyó Edgar con aire de seguridad. Bueno, eso es como empujarlo considerando cuántas veces lo han llamado idiota en toda su vida. Shirou abrió y cerró la boca antes de rascarse la mejilla. Aún así, hay algo por lo que podemos estar agradecidos. A diferencia del rey Arturo, que no parecía negociable debido a su imagen en el campo de batalla, el rey Ashton parece más razonable. No ha habido ataques ni otras escaramuzas fronterizas en el último año desde el gobierno del rey Ashton. Dándonos tiempo para ordenar nuestros asuntos actuales, dijo otro comandante antes de señalar a Natalie. Tartamudeando un poco ante la repentina presión de las miradas enfocadas en ella, Shirou vio como Natalie tomaba aliento y sin pestañear soportaba el peso sobre sus hombros. Mañana convenceré al tío de mi derecho a gobernar y detendré esta guerra que ha durado demasiado. El camino hacia Valhalla está abierto en una batalla honorable, pero no en una masacre unilateral.
guerreros que no pueden lograr cualquier mérito simplemente morirá inútilmente como lo han experimentado varios de nuestros guerreros. Muchos asintieron a las palabras de Natalie. Como comandantes, habían experimentado el poder de Excalibur al menos una vez y habían visto morir a sus guerreros sin ofrecer resistencia alguna. De esta manera, habían muerto por nada, sin siquiera poder lograr honores en combate. Nunca verían la entrada al gran comedor. Con las palabras de Natalie, todo lo que quedaba en la reunión eran trámites tales como quien acompañaría a Natalie a la reunión con su tío, donde debía posicionarse el ejército y que constituía como señales de advertencia. Para Shirou, se sentía como si no fuera más que un preciado alelí. La estrategia y cosas por el estilo estaban siendo discutidas usando su sola presencia como elemento disuasorio. De hecho, todo lo que se le explicó que debía hacer era pelear cuando fuera necesario y permanecer al lado de Natalie para protegerla. Su tarea era simple, aunque solo fuera porque todos creían en su capacidad para mantener a Natalie a salvo para que pudieran preocuparse por sus propios asuntos. Lentamente, se cruzó de brazos y comenzó a dejar que su mente divagara. La reunión terminaría en una hora más o menos una vez que se resolvieran los detalles, dejándolo con poca participación. Probablemente había sido invitado por respeto a su dignidad, pero en lugar de salvar las apariencias, prefería estar con Arturia. Esperando que pasara el tiempo, fue solo por su falta de participación en la reunión que pudo escuchar un alboroto afuera que llamó su atención. Tarareando en sus pensamientos, se abrió paso alrededor de la tienda hacia la entrada, sin interrumpir la conversación de la reunión para investigar. ¿Quién habría sabido que lo primero que vería una vez que se acercara a las aletas de la tienda del comandante sería a Arturia empujando a los guardias armados en el frente? Cualquier grito de protesta por sus acciones fue silenciado debido al prestigio que tenía como líder de la unidad Gunhild. Un guardia la sostenía por la pierna, mientras que otros intentaban bloquearla, pero ella arrastró a todos hacia adelante de todos modos, sus armaduras rasparon la tierra y formaron surcos. Al verlo, Arturia se sacudió fácilmente a las personas que la retenían y se dirigió directamente hacia él, que permanecía en silencio en las faldillas de la tienda. Algo andaba mal. Podía sentirlo en el aire de angustia que la rodeaba, pero también sabía que ella normalmente no era el tipo de persona que ignoraría el panorama general sobre sus propios problemas. A estas alturas, otros en la tienda del comandante se habían dado cuenta de la conmoción exterior y miraban por encima, incluida Natalie. Giró la cabeza hacia un lado mientras agitaba un brazo para indicar que no era gran cosa, pero fue precisamente cuando Arturia logró alcanzarlo y pararse frente a él. Su mano agarró su manga y tiró con urgencia. A pesar de su entrada brusca, su agarre se sintió más débil de lo normal. Esta fue la segunda señal de que algo andaba mal, pero la escena fue interpretada de manera diferente por otros que no pudieron ver bien la expresión de Arturia. Los silbidos bajos resonaron mientras otros se burlaban de la falta de decoro. Sonrió con impotencia ante las miradas que le dirigían los otros líderes sajones, incluidos Gale y Edgar, y se puso algo nervioso ante sus miradas de conocimiento, pero no conocían a Arturia como él. Este no era el tipo de mujer que era. Tenía que haber algún tipo de malentendido. ¿Por qué no estaba diciendo nada y simplemente tirando de él en su lugar? Arturia tiró de nuevo, más fuerte esta vez, más insistente. Podría haber sido solo él, pero podría haber jurado que escuchó un sollozo ahogado. Aún así, el resultado de la paz estaba demasiado cerca para arruinar las cosas ahora con variables inesperadas, y la reunión ni siquiera había terminado todavía. Los rasgos de Natalie se habían contraído en un ceño fruncido con preocupación, sus labios fruncidos mientras señalaban qué está pasando a él con sus ojos. Sin embargo, no pudo responder, ya que él también estaba tan despistado. Frunciendo el ceño por dentro, se volvió para mirar a su esposa. Arturia, ¿puedes? Se interrumpió en el momento en que comenzó. Todas las palabras lo abandonaron en un instante. Le echó un buen vistazo a la cara y se cayó de inmediato. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos, y sus músculos faciales estaban tan tensos que el esfuerzo que le estaba costando no estallar en lágrimas era evidente. Ella se estaba mordiendo el labio inferior, y ahora que él miraba la mano que agarraba su manga, estaba temblando y pálida. Se dio cuenta de inmediato porque ella no lo había llamado en absoluto.
Ya lo había intentado, y todo lo que salió fue un sollozo ya que su garganta estaba demasiado constreñida para formar palabras apropiadas. Parecía que su mundo se estaba acabando, como si alguien acabara de quitarle algo precioso y no hubiera nada que ella pudiera hacer. Sí, quizás la mejor manera de describir la expresión de su rostro era simple. Estaba indefenso. Su boca se abrió tratando de llamarlo, pero todo lo que salió fue un gemido. Rápidamente negó con la cabeza y comenzó a tirar de él desesperadamente de nuevo. Esta era la mujer que amaba. Verla en tal angustia, ver la forma en que se esforzaba tanto por mantenerse fuerte incluso cuando estaba herida, es tal como pensaba. Es insoportable. Se dio la vuelta hacia la gente en la reunión del comandante. Si me disculpan, asintió brevemente a Gale, Natalie, Edgar y todos los demás en la tienda antes de tomar la iniciativa y llevar a Arturia de regreso a su tienda para tener privacidad. Resultó que ver a Shirou resultó ser demasiado para que Arturia mantuviera las apariencias por más tiempo, y los vestigios de calma e irracionalidad a los que apenas se había aferrado comenzaron a desmoronarse como un frágil castillo de arena. Simplemente era demasiado. Con Kai y los demás, era diferente porque él no estaba acostumbrado a parecer débil frente a ellos. Para ellos, ella siempre había sido fuerte y capaz de manejar decisiones y problemas difíciles sin dudarlo. Una líder sabia y carismática que podía liderar la nación. Sus problemas eran solo si no esperaba que tuvieran una solución para algo que incluso ella no sabía, pero para Shirou, su apoyo se había convertido en una muleta en la que siempre podía apoyarse. Ante él, no había necesidad de imagen o timidez porque siempre había sido capaz de entenderla. Se limpió la humedad que se acumulaba sobre sus ojos mientras seguía Shirou hacia adelante conectada por su mano izquierda. La presión que le oprimía la garganta había comenzado a disminuir gradualmente. El simple hecho de estar cerca de la presencia de Shirou tuvo un efecto calmante para ella, nacido de la seguridad infundada de que todo estaría bien ahora. Entonces, así es como se siente realmente la vida de casado. Había diferencias obvias en ciertas cosas e interacciones entre ella y Shirou antes y después del matrimonio, pero una cosa que solo se hizo más fuerte fue la fe que tenían el uno en el otro. Podía depender de cualquiera, pero él era el único que podía mirarla con una expresión tan sincera y sin juzgar a pesar de estar al borde de su juicio. Ella sollozó audiblemente. En este punto, era difícil contenerse de gritar, aunque solo fuera para aliviar el dolor que estaba sintiendo. Sus instintos maternales estaban causando que su mente se volviera loca. Todo en lo que podía pensar era en la seguridad de sus propios hijos, y nada más. Sus labios temblaron, su cabeza se inclinó cuando recordó a sus bebés llamándola. Ella se estremeció y apretó su mano derecha con fuerza en un puño tembloroso. Merlín, dijiste que los protegerías. Ella negó con la cabeza ante esta línea de pensamiento. ¿Desde cuándo se había vuelto tan mezquina? La culpa no la llevaría a ninguna parte, y sabía muy bien que aunque Merlín era un tacaño, no era de los que abandonan una promesa. Si algo les hubiera pasado a Artus y Annabel, entonces Merlín probablemente habría sido el primero en experimentar la desgracia o la tragedia. En lugar de culpar a Merlín, la pregunta adecuada era ¿qué le pasó a Merlín? ¿Qué pasó? Shirou le preguntó suavemente. No sabía cuándo, pero ella y Shirou habían regresado a su tienda privada, y Shirou la había sentado tentativamente en la cama. Se paró frente a ella, las manos colocadas sobre sus hombros mientras la miraba con preocupación. Este aspecto de él nunca había cambiado, ni siquiera en la infancia. Él siempre había hecho todo lo posible por cuidarla, y al sentir el calor de su mirada, de repente sintió que se ahogaba de nuevo. Así es, esto no se trataba de Shirou. Se trataba de sus bebés. Se revisa el agua, murmuró con desánimo, sin confiar completamente en sí misma para dar una explicación completa. Algo pareció hacer clic en la expresión de Shirou cuando la escuchó. Un ceño impecable tiró de sus labios, y la compostura que había estado reuniendo frente a ella desapareció momentáneamente, reemplazada por una repentina aparición de pánico. Entonces, eso es lo que parecía cuando alguien que pensabas que siempre sería fuerte de repente parecía tan débil.
Era difícil describir lo que estaba sintiendo, pero cuando Shiro activó la bendición de Lady Vivian y se asomó a la desolación de los aposentos de la cama real, el cambio en sus rasgos se hizo evidente, especialmente cuando se centró en los bultos desgarrados del bebé esparcidos por el suelo. La calma a la que se había estado aferrando había sido reemplazada por una ilegible sensación de urgencia. Así como ella era madre, Shiro también era padre. Respiró hondo, caminó hasta la salida de su tienda y luego habló antes de irse. Me encargaré de las cosas con Kai y todos los demás, solo prepara las cosas mientras tanto y reúnete conmigo en el borde del campamento. Ella asintió rígidamente, sabiendo exactamente lo que quería decir. Necesitarían caballos, provisiones y una ruta si querían regresar a Camelot lo antes posible. En cierto modo, estaba agradecida de que Shiro le recordara los conceptos básicos porque había tenido la intención de partir a pie si todo lo demás fallaba, y esto le habría llevado al menos un mes de viaje. Empujándose fuera de la cama, tomó aliento, pero no pudo recomponerse sin importar cuánto lo intentara. Caminando de un lado a otro mientras recogía sus pertenencias y suministros, pronto dejó la tienda y se dirigió directamente a los establos de caballos. Los sajones la saludaron con breves saludos como líder de Gunir, y no le dieron problemas cuando señaló a 2 caballos y les hizo un gesto para que se prepararan. 10 minutos más tarde, ella estaba caminando 2 caballos por las riendas hacia el borde de los terrenos del campamento donde Shiro ya estaba esperando. Parecía a la vez desconcertado e inquieto, con los brazos cruzados y el ceño fruncido por la consternación. No puedo contactar a Efret, dijo mientras ella se acercaba. Todavía puedo sentir nuestra conexión, pero no puedo comunicarme con Efret. La expresión de Shiro se volvió sombría un segundo después, la frustración dio paso a la preocupación cuando la miró. Ambos sabían que Efret había sido enviado con Mordred no solo para actuar como paseo, sino como protector. Si incluso se desconocía la condición de Efret, ¿qué significaba eso para Mordred y Camelot que quedó en sus manos? Deberíamos darnos prisa, Shiro ensilló uno de los caballos que trajo Arturia mientras Arturia ensillaba el suyo. Sin embargo, por un momento, Arturia dudó mientras sostenía las riendas de su caballo. ¿Crees que Artus y Annabel están bien? Ella pidió tranquilidad. Sí, era todo lo que Shiro necesitaba decir para levantarle el ánimo y darle la confianza para creer que todo aún era manejable. A ella ni siquiera le importaría si fuera una mentira, pero él no dijo lo que ella desesperadamente quería escuchar. Él no era del tipo que miente. La duda y la inquietud sobre sus rasgos eran tan pronunciadas como las de ella, su comportamiento moderado. No lo sé, le dijo honestamente, y eso fue lo que más la asustó. Tenía ganas de llorar cuando sus emociones alcanzaron su punto máximo de dolor al pensar en lo que vería en Camelot. Los recuerdos que atesoraba, los pequeños bultos de alegría que sostenía con tanto cuidado y a los que arrullaba, ensangrentados y destrozados más allá del reconocimiento. Un gemido bajo escapó de su garganta mientras protestaba furiosamente por la imagen. Debería haberme quedado. De repente tartamudeó antes de tragar audiblemente. ¿Es esto mi culpa? Nunca estoy allí cuando importa, y cuando lo estoy, termino perdiendo todo lo que aprecio. Los traumas pasados nunca serían olvidados. Soy un fracaso. Shiro la miró y la llamó. Arturia, ¿cuántas veces tengo que suplicarte que el pasado no fue tu culpa? Agitó las riendas de su caballo y lo hizo galopar hacia adelante, sin querer perder más tiempo. Un segundo después, pudo escuchar a Shiro azotar a su propio caballo para que la siguiera. El viento le azotaba la cara y le deshacía el moño, pero ella se apretó contra su caballo y lo instó a correr más rápido sobre las verdes colinas. No era realista regresar a Camelot con solo este caballo, ya que el animal se cansaba después de cierta distancia. Ella y Shiro necesitaban dirigirse a puntos de viaje en el camino para intercambiar caballos como lo hacen los mensajeros en viajes largos. Ojalá hubiera traído a Yamrei. Su caballo era una especie fantasmal como Efret domesticado por Merlín. Tenía la resistencia para galopar de regreso a Camelot si estaba cerca. Sin embargo, Yamrei no pudo ser tomado porque el caballo del rey Arturo era demasiado reconocible entre los sajones que tenían amigos pisoteados. Más rápido por favor.
Al caballo no le importaron sus sentimientos y relinchó en señal de protesta. La estación base más cercana estaba al menos a unas 100 millas al oeste, y esperar que el caballo galopase todo el camino era solo una ilusión de su parte. A medida que pasaba el tiempo, solo se hizo más y más lento a pesar de su insistencia. Arturia, Shirou la llamó de nuevo. Realmente no irá más rápido. Arturia frunció los labios y miró a su caballo jadeando por el agotamiento. Tendría que reducir el ritmo a más de la mitad para no correr el riesgo de que el caballo se derrumbara, pero no estaba dispuesta a aceptarlo. Desmontó su caballo y lo soltó directamente, para gran confusión de Shirou, quien siguió su ejemplo e hizo lo mismo después de atarse las provisiones alrededor de la cintura. ¿Qué planeas hacer?, Shirou le preguntó mientras disipaba su armadura y rasgaba el dobladillo de su falda por un costado. Corriendo, dijo rotundamente. De esta manera es más rápido, y podemos dirigirnos directamente a un campamento base fronterizo de Camelot en lugar de mantener las apariencias en los sajones cercanos. ¿Cómo esperas ir más rápido por nuestra cuenta? Shirou hizo la pregunta obvia. Ella le dio la respuesta obvia. Canalizando la energía mágica hacia sus pies, la dejó salir toda de una vez en un mana burst preciso que abrió un cráter en el suelo sobre el que se encontraba y la impulsó hacia adelante a una velocidad vertiginosa. La presión del viento la obligó a fruncir el ceño, pero mantuvo los ojos abiertos para ver hacia adelante y desatar otro mana burst cuando su pie tocó el suelo nuevamente. Impulsada por la energía de su núcleo mágico, se movía tan rápido que solo se podía ver una mancha azul a su paso. Sin embargo, siguiéndola de cerca, había una mancha roja que parecía tanto exasperada como resignada. Cruzaron varias millas de un solo salto y, si continuaban al ritmo actual, era probable que pudieran llegar a la frontera de Camelot a última hora de la tarde. Sin embargo, este tipo de movimiento pasa factura, incluso si uno tiene un suministro abundante de energía. Arturia se iba a quedar sin poder mágico a este ritmo. La cantidad de energía requerida para impulsarse hacia adelante tan rápido con cada paso no fue tan exigente como usar Excalibur, pero suma el mismo efecto. Si se esforzaba más, había una posibilidad real de que se desmayara de agotamiento como la primera vez que disparó Excalibur. Obstinadamente, se negó a considerar este punto. «Vas a agotarte», le gritó Shirou. Deja que él sepa exactamente lo que ella estaba pensando. Ella no escuchó, y siguió adelante sin una sola palabra. ¿Y tú qué sabes? Casi colapsó cuando su visión se volvió borrosa abruptamente. Se tambaleó, sus rodillas temblaron cuando sus manos se levantaron frente a ella para evitar que su rostro se estrellara contra el suelo. Justo antes de caer, logró estabilizarse y dar el siguiente paso hacia adelante. El sudor le apelmazaba la frente y empezaba a jadear. Shirou, que estaba usando un tipo diferente de Magicraft llamado refuerzo para mantenerse al día con ella, no estaba gastando tanta energía mágica como lo hizo su mana burst. Al darse cuenta de su angustia, sin decir palabra, se puso de su lado. «A veces eres realmente demasiado terca, Arturia», dijo pesadamente antes de que ella casi gritara cuando la agarró y la aseguró sobre su espalda. Le rodeó la cintura con los muslos y le sostuvo las piernas con los brazos mientras se inclinaba hacia adelante para que ella descansara sobre él. «Yo me encargaré del resto del viaje, así que solo descansa y trata de relajarte. Por favor, solo trata de hacerlo por mí. No sabemos qué encontraremos en Camelot, y agotarte de energía significa que es posible que no ser capaz de protegerse a sí mismo. Entonces, ¿qué hay de ti?». Las palabras no salieron de la boca de Arturia porque podía sentir a Shirou apretar su agarre sobre ella, convenciéndola para que lo dejara ir. «No eres la única que tiene prisa», le recordó antes de aumentar el ritmo a pesar de una carga más pesada. La respiración de Arturia se detuvo antes de que ella descansara su barbilla sobre su hombro derecho, abrazó sus brazos alrededor de su cuello y dejó que Shirou la cargara. «Por favor, que estés bien. Por favor, que estés bien», murmuró como un mantra mientras el sol brillaba desde lo alto. Si Shirou sintió que la ropa sobre su hombro se humedecía, no dijo nada y simplemente continuó. En lugar de dejar que los sentimientos permanecieran reprimidos en su interior, Shirou estaba contento de que Arturia ya no se reservaba cuando estaba cerca de él.
Estaba bien sonreír cuando estás feliz y llorar cuando estás triste o ansioso. Al menos para Shirou, nunca la juzgaría ni pensaría poco en ella por mostrar debilidad. Quedándose en silencio, lo abrazó con más fuerza y, por primera vez hoy, se permitió calmarse. Merlin le había enseñado que una mente perturbada era una mente perdedora. La racionalidad fue la clave para ganar todas las batallas y problemas antes de que comenzaran. Asegurados en la bodega de Shirou, los dos estaban haciendo buen tiempo, y unas horas más tarde, apareció un campamento base en la frontera entre Camelot y Sajonia. Estaba fortificado con troncos de madera erigidos alineados en una pared ovalada con hierro resistente y una cuerda gruesa que los sujetaba todos juntos. La puerta estaba cerrada con firmeza. Al ver el puesto de avanzada, Arturia rebuscó en sus bolsas y sacó una pequeña bandera con el dragón rojo rugiente de Camelot, su escudo de armas. Una vez en el campamento base, podían conservar la energía que les quedaba y recuperarse mientras montaban a caballo el resto del camino a Camelot. La impaciencia había corroído constantemente su calma, y no pudo evitar cerrar los puños con agitación cuando las puertas se negaron a abrirse. Cuanto más se acercaba Shirou, más lento se volvía hasta el punto, simplemente plantó los pies en el suelo y miró a 15 metros de la entrada. ¿Por qué paramos?, preguntó Arturia frunciendo el ceño. Algo no parece estar bien. La mirada de Shirou se movió de un lado a otro, notando las posiciones de los arqueros en el alto muro y escuchando a varios infantes gritando órdenes. Hemos levantado el escudo de armas de Camelot, pero no ha habido ninguna señal de dejarnos entrar. Tomada por sorpresa por la evaluación de Shirou, Arturia se tomó el tiempo para pararse sobre sus propios pies y observar el puesto de avanzada por sí misma, notando rápidamente las rarezas. ¿Había algún súbdito en un reino que se atreviera a prohibir la entrada de su propio rey? De repente, la puerta principal se abrió con un crujido y un pelotón familiar de Camelot Knights con armadura los rodeó de mala gana. Todos tenían leves moretones de ojos morados, ya que esta era una tropa conocida por convertirse en peleas ruidosas. Eran los caballeros de Mordred, dirigidos por William Oroel, quien tenía una expresión de conflicto en su rostro. En todo caso, parecía que quería advertirles que se fueran como todos los demás, que seguían haciéndoles señales con los ojos. Por favor, sé indulgente. William rompió el silencio primero, la inquietud lo hizo tartamudear. Algo anda mal con Lady Mordred. William se vio obligado a cerrar la boca ante la señal de una figura que se abría paso a través del cerco de caballeros con armadura. Sus ojos fueron santificados. Su complexión casi demacrada. No había vida en su comportamiento. Sus rasgos inexpresivos a pesar del aire de violencia que la rodeaba. Mordred. Arturia llamó, pero inesperadamente, Mordred no respondió en absoluto. Ella apuntó su espada hacia ellos y dio una sola orden a sus caballeros. Mátalos. Desconocido para todos, pero las palabras que escuchó Shirou eran diferentes a las de los demás. Lo que escuchó más allá de los sollozos ahogados que resonaron en su mente, fue algo que no pudo aceptar. Mátame. La imagen de un Mordred sonriente se superpuso a su expresión actual, y sintió indignación y furia como nunca antes. Descarada y de mal genio como era quizás la más inocente de todos los caballeros de Camelot. Entonces, ¿por qué siempre tenía que sufrir? ¿Por qué tenía que hacer ese tipo de expresión? El escudo de Ashton ardía sobre su mano, su aura se extendía por todas partes y, por un momento, la expresión vacía de Mordred cambió cuando las lágrimas comenzaron a rodar por sus ojos. Todos lo vieron. Todos lo escucharon cuando ella comenzó a sollozar. Y ya nadie sabía qué hacer, ni qué creer. Gracias por leer. Y gracias a mis nuevos patrocinadores, Dante y Hatzmeister. Perdón por las actualizaciones más lentas. Todavía me estoy tomando el tiempo para adaptarme a mi horario semestral, leer el contenido del curso y comprar los libros de texto apropiados en largas filas universitarias. Próxima actualización. Héroe y espada. com/Parcasius. Nota. Diario de sobreviviente. Reflexiones se publicará poco antes de fin de mes. Es una serie de novelas que se centra más en el misterio y lo sobrenatural, y los adelantos se pueden leer en Fiction Press. Enlace del libro. Fate de Legaki Dark. California.